Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. Amén. Vamos a la palabra y para eso les invito a abrir su Biblia en Hechos, capítulo 6. Vamos a tomar un versículo nada más de esas escrituras para el tema de hoy que tiene que ver obediencia a la fe. Amén. Es necesario obedecer a la fe. Este es el tema para la mañana de hoy que el Señor nos ministre. Es necesario obedecer a la fe. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 7. Si no lo encontró, lo puede escuchar tranquilamente, porque después vamos a pasar a otro versículo más. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y en Santiago capítulo 1, versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Y una vez más ruego al Espíritu Santo que sea quien nos ministre, porque dice tu palabra que el Espíritu es quien nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar y que al abrir mi boca sea dada palabra del cielo, de ciencia y de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 7, cuando comenzaron a anunciar el Evangelio después de Pentecostés, ¿se acuerdan? Aquel derramamiento del Espíritu Santo que hubo en Pentecostés, donde Pedro se levantó a predicar y anunciar el Evangelio. Ahí comenzó, hermanos, la iglesia de Cristo, ¿no? Tomó el inicio ahí en Pentecostés, y nosotros somos pentecostales porque creemos en esa promesa, y no solamente creemos, sino que buscamos hasta recibir esa promesa. Experimentamos ese Pentecostés, que es la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo, y podemos hablar en diferente idioma, diferente lengua, según el Espíritu nos da, ¿verdad?, para que hablemos, ¿verdad? Esto es así. Muchos de nosotros, muchos de ustedes han recibido esta experiencia y pueden corroborar que la Biblia dice y es la verdad. Amén. Y hubo entonces predicación del Evangelio por diferentes lugares, y hubo mucha gente que se convertía a Cristo. Y dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba grandemente, ¿verdad? Que decía que había mucha palabra, la gente oía, escuchaba, recibía el Evangelio. Pero lo que quiero destacar, que dice que aún muchos sacerdotes obedecían a la fe. Muchos sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes, ¿verdad?, en aquella época ellos caminaban bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos tenían la ley de Moisés, que era la palabra, ¿verdad?, pero no habían experimentado nada del nuevo pacto, ¿verdad?, que vino a través de Jesucristo. La ley de Moisés tiene que ver todo con el antiguo pacto, que era un pacto de obras, donde antes de Cristo, ¿verdad?, los sacerdotes tenían que sacrificar animales. Era la forma de perdonar el pecado del pueblo a través de sacrificios de animales, ¿no? Era un pacto de obras. Ahora ese pacto de obras terminó
cuando vino Cristo, ¿verdad? Porque Él fue el sacrificio perfecto por todos los pecados de los seres humanos. Y así, ¿verdad? Un nuevo pacto que es un pacto de sangre, ¿verdad? Que tiene que ver con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? En ese momento que fue sacrificado, crucificado allí, Él derramó su sangre por nuestros pecados y entró a tomar vigencia el nuevo pacto y quedó atrás el viejo pacto, que era el pacto de obras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso quedó atrás, amén. Y ellos se basaban en ese pacto, los sacerdotes, ¿verdad? Estaban ahí, ¿verdad? Creyendo únicamente en ese antiguo pacto, pacto de obras, de sacrificios, de animales y de obras, y era en base a la ley de Moisés, ¿verdad? Si bien, hermanos, los 10 mandamientos de Moisés siguen vigentes todavía, yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Si usted va a Éxodo 20 y lee los 10 mandamientos, siguen vigentes, ¿verdad? Y entre uno de ellos habla del día de reposo, ¿verdad? Para nosotros el día de reposo es el día domingo, el día que nosotros tenemos que consagrarlo, ¿verdad? Para venir a la presencia del Señor. Sigue vigente ese día. No es obligación porque nada en el nuevo pacto es obligatorio, nada es obligación. Yo lo hago, hermanos, porque quiero obedecer a Dios y porque está en la palabra del Señor y porque es un requisito de Dios y es algo que me hace bien a mí porque es un mandato de Dios. Pero ninguno es obligado a nada en el nuevo pacto. Cada uno decide qué es lo que quiere, ¿verdad? Lógicamente, si decidimos obedecer a Dios, nos va a ir mucho mejor, ¿verdad? Si decidimos ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Seremos bienaventurados en lo que hagamos, dice la Biblia, ¿verdad? Por eso la gracia no es para abusar de la gracia de Dios. Vivimos en un tiempo de gracia donde fallamos, donde, bueno, cometemos nuestras erradas, nuestras cosas, y no tenemos un Dios que nos está condenando, ¿verdad? Sino un Dios que nos mira con amor y quiere restaurarnos en todo momento. Pero, hermanos, era como ese tiempo los sacerdotes se basaban únicamente en esos sacrificios de obra, ¿verdad? En esos sacrificios de animales, en esa obra, ¿verdad? Entonces, cuando recibieron el Evangelio de Jesús, cuando ellos oyeron la predicación del Evangelio, las buenas nuevas, dice que comenzaron a obedecer la fe. Amén. Esto es lo importante y en esta mañana nosotros tenemos que ver la necesidad que tenemos nosotros también de obedecer la fe. Ellos tuvieron la necesidad de obedecer la fe, ¿verdad? Obedecer la fe tenía que ver, hermanos, justamente con aplicar, ¿verdad? Con aplicar todo lo del nuevo pacto, todo lo del nuevo testamento, todo aquello que venía con Cristo, comenzar a obedecer. Ahora ya no era necesario sacrificar animales para ser limpio o perdonado de pecado. Ahora lo necesario era creer en Jesús, ¿verdad? Creer que Cristo había muerto por ellos y que había resucitado y que a través del sacrificio de Cristo ellos eran libres de pecado. Ese era el nuevo pacto y ellos tenían que comenzar a obedecer la fe, obedecer esa fe, ¿verdad? Obedecer el Evangelio de Jesús, comenzar a obedecer esa fe. Entonces hablaba de un cambio de vida, ¿verdad? Porque en realidad ellos, los sacerdotes en aquella época, vivían con una fe más bien que demostraba apariencia, porque realmente ellos se vestían como sacerdote, caminaban como sacerdote, oraban, iban al templo y todo lo demás, tenían su ritual y todo lo demás, pero no había en ellos un cambio interior, no había en ellos un cambio en el interior. Y el nuevo pacto tiene que ver, hermanos, con un cambio en el interior del ser humano. Dios vino a impartir vida en el interior del ser humano, a transformar la vida del interior del ser humano. Y los sacerdotes estaban acostumbrados a hacer cosas para agradar a Dios, hacer cosas y hacían obras, hacían esto, hacían lo otro, cumplían con un montón de requisitos para agradar a Dios. Pero cuando vino Jesús, cuando vino Dios, cuando vino el Señor, ¿verdad? Él vino a transformar el corazón para que la fe fuera una fe del corazón y no una fe artificial de apariencia, sino una fe viva, una fe del corazón. Esa tiene que ver con el nuevo pacto, ¿verdad? Dios vino a trabajar en el interior del ser humano. Y obedecer la fe implicaba que ellos que tenían que aplicar esa palabra,
¿verdad? La palabra de Dios, ellos tenían que aplicarla a su vida, a su corazón, ¿verdad? De alguna forma tenían que ver, hermanos, con ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque los sacerdotes conocían la palabra, estudiaban la palabra, eran oidores de la palabra y bueno, pero esa palabra todavía ellos no lo practicaban realmente, porque Jesús muchas veces les llamó la atención a ellos, ¿verdad? Y habían fariseos, que eran sacerdotes también, ¿verdad? Que donde ellos aparentaban una fe, pero no tenían una conversión genuina, no tenían una transformación interior. Y el Evangelio, hermanos, es un Evangelio que transforma la vida del ser humano. Es un Evangelio que cambia la vida del ser humano porque es un encuentro con Dios en el alma, ¿verdad? Nosotros cuando nos encontramos con Dios, debemos de cambiar. Hay una experiencia con Dios y Dios irrumpe en nuestro interior, en nuestro corazón, nos transforma. Por eso el creyente en Cristo que obedece la fe es un creyente que es transformado por Dios, ¿verdad? Y que camina en un camino donde va siendo transformado durante toda su vida, ¿verdad? No es que se transformó hoy y todo ya cambió y ya no necesito ser transformado. Dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta completar la obra, y eso lleva toda la vida. O sea que ninguno de los que estamos acá es perfecto. Ninguno de los que estamos acá puede decir yo no necesito más cambiar o mejorar o ser transformado. Todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos obedecer la fe, y obedecer la fe tiene que ver con el cambio interior, hermanos. Amén. Si los sacerdotes se hubiesen quedado con la ley de Moisés allá, se hubiesen quedado para siempre y se hubiesen muerto de esa forma y no hubiesen experimentado ningún cambio. Pero, hermanos, Cristo vino para hacer esa transformación realmente. Amén. Gloria a Dios. No es algo que quede estancado, ¿verdad? No es algo que queda en un lugar, sino que va para crecer. Cuando el apóstol Pablo, que también era un fariseo, era un hombre de la ley que conocía la palabra y todo lo demás, era un perseguidor de la iglesia. ¿Vieron? Él conocía de Dios, sabía la palabra de Dios, pero sin embargo perseguía a Dios, perseguía a Jesús, ¿verdad? Pero él tuvo un encuentro con Cristo, él tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Ese fariseo, ese que se basaba únicamente en la ley de Moisés, tuvo un encuentro allí en Hechos capítulo 9, usted puede leer esa conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Cuando iba camino hacia Damasco, ahí se le presentó Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, y ahí en ese encuentro con Jesús la vida de Pablo cambió para siempre, ¿se acuerdan? Y con nosotros ha pasado, ¿verdad? Cuando hemos tenido un encuentro, una experiencia con el Señor Jesucristo, nuestra vida ha cambiado y ha cambiado para siempre. Amén. Pero imagínense si el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con Cristo, se hubiese quedado únicamente con aquello, con aquella experiencia. Incluso él fue bautizado con el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Allí, después de ese encuentro con el Señor Jesucristo, y la vida de Pablo realmente sufrió una transformación de ser un perseguidor de la iglesia a ser un seguidor de Cristo Jesús. Eso es conversión, hermanos. La conversión tiene que ver con un cambio radical. Un hombre que era alguien que de alguna forma, hermanos, perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel y los maltrataba y consentía en la muerte de los cristianos. Después se transformó en un predicador del Evangelio, el gran apóstol Pablo. Así hizo Dios con Pablo y así ha hecho Dios con cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con Cristo. Y eso es obedecer a la fe. Una fe de Cristo es una fe del Evangelio, es una fe que transforma vida. Por eso gente que ha sido borracha, adicto a un montón de cosas, vino al Evangelio, creyó en Cristo y fue transformado para bien. Muchos tienen ese tipo de testimonio, hermanos. Yo decía el otro día, y me ha impactado, hermanos, porque la droga está causando mucho estrago en la gente, ¿verdad? Pero también, por otro lado, vemos que el Evangelio está transformando y curando a esas personas. Y el único que tiene poder para hacer eso es Dios cuando trata en la vida del ser humano, hermanos. Hoy hay pastores, ¿verdad?, que
cuentan su experiencia, ¿verdad? Cuando vivieron en las drogas, tienen fotos, tienen vivencia de lo que eran. Pero oyeron, escucharon, recibieron el Evangelio transformador, fueron transformados, ¿verdad? Hoy en día son pastores, tienen su esposa, sus hijos, su casa, su familia, su trabajo. Dios los prosperó. Realmente fueron cambiados por el Evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso es obedecer la fe, hermano. Cuando yo recibo a Jesús, creo en Jesús y creo que con Cristo puedo ser libre de toda artimaña del enemigo. Puedo vencer al diablo, a Satanás, toda obra del infierno que atenta contra mi vida, contra mi familia. El Evangelio sigue siendo poder de Dios. El apóstol Pablo, en una de sus cartas allí a los Romanos 1, versículo 16-17, dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en el Evangelio de Jesucristo? ¡Aleluya! El poder de Dios que transforma tu vida, transforma tu casa, tu familia, te sana, te restaura y te levanta del infierno, del mismo infierno. Dios ha rescatado gente del mismo infierno, de ataduras del diablo, poseídos por el enemigo. Dios sigue libertando a las personas. El Evangelio sigue siendo la buena noticia, amén. Pero hay que obedecer la fe. Nosotros los creyentes no podemos estar estancados. El apóstol Pablo no quedó estancado en aquel pasado, sino que él se levantó, hermanos, tuvo esa transformación, creyó en el Evangelio y fue bendecido, prosperado, ¿verdad? Fue potenciado el apóstol Pablo, hermanos, después que creyó en el Evangelio. Él dice: yo sé en quién he creído. ¿Verdad? Él confiesa, él proclama: yo sé en quién he creído. Y sabe que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió, ¿verdad? Si bien todos sufrieron en aquella época porque era una época de transformación, el apóstol Pablo cuenta en sus cartas, hermanos, los momentos difíciles que pasó. Es importante que nosotros conozcamos esto, porque cada creyente, cada uno de ustedes y nosotros también pasamos por momentos difíciles, pero ninguno todavía de los que pasó el apóstol Pablo. Puede haber alguien en este mundo en la actualidad que haya sufrido algo parecido al apóstol Pablo, pero son los muy pocos. Nosotros los problemas que tenemos, hermanos, si nos comparamos con lo que pasó en la época del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva, no tiene nada que ver. Fue mucho más profunda la guerra, la batalla, la persecución. Daban la vida por el Evangelio. El apóstol Pablo fue por predicar el Evangelio, estuvo preso, sufrió naufragio, pasó hambre, pasó frío, fue perseguido, fue apedreado, fue dejado solo en los momentos que más necesitaba. Los seres humanos lo dejaban solo, pero él declaraba: el Señor está conmigo para darme fuerza. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Cuando la gente lo dejaba de lado, porque hubieron casos, hermanos, y a veces pasa con nosotros, ¿verdad? Que hay momentos que parece que nos quedamos solos, pero había un potencial en el apóstol Pablo. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué quiere decir? Por todo estoy enseñado, estoy preparado para todo, decía el apóstol Pablo. Él podía ser un pobre y podía ser un rico, pero él jamás iba a dejar de creer en el Evangelio, hermanos. Esto es importante. Yo no sé si podemos decir que nosotros somos pobres o somos ricos, ¿verdad? Lo cierto, hermano, que no podemos dejar de creer en el Evangelio. Y si tenemos poco, tenemos mucho, Dios sigue siendo lo mejor y el Dios que suple para nuestra necesidad. Y podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo en Cristo yo puedo vencer las batallas, puedo salir adelante. Las ataduras se pueden romper porque hay un Dios que me defiende, hay un Dios poderoso que me levanta. Así que, hermanos, el apóstol Pablo nos dejó esta enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dependió del Señor el apóstol Pablo, hermanos, en todo momento, ¿verdad? En el 2 de Corintios 1:8, aquí voy un ratito. 2 de Corintios 1:8, no sé si usted quiere buscar, pero yo voy a buscar porque está interesante lo que dice con respecto al apóstol Pablo, para que nosotros también, hermanos,
tengamos presente. Dice, 2 Corintios 1, 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vaya tribulación, hermanos. Los que están acá han perdido alguna esperanza de conservar la vida. ¿Cuáles han sido los problemas que has tenido? ¿Has perdido la esperanza de conservar la vida? Dice que ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Les sobrevino un problema. No es que le vino, les fueron abrumados, dice. Pero tuvimos en nosotros mismos una sentencia de muerte. Había una sentencia de muerte en contra de ellos para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amén. Amén. O sea que aquí lo que el apóstol Pablo aprendió, hermanos, es depender de Dios. Amén. Frente a las amenazas de muerte, a la sentencia de muerte. Y muchas veces, hermano, nuestro enemigo, el diablo, que anda como león rugiente, tiene una sentencia de muerte en contra de tu fe, en contra de tu familia, en contra de tu prosperidad, en contra de tu salud. Tiene una sentencia de muerte. Pero ¿quién te puede librar? Es el Señor. Amén. A veces hay una sentencia de muerte de tu sueño, de tu esperanza, de tu familia. Hay una sentencia porque hay un enemigo que te vapulea y te habla al oído y te dice que no vas a lograr, que es imposible. Pero por otro lado tenemos el Evangelio de Jesús, que es poder de Dios. Amén. Amén. Para el que cree. Amén. Tenemos que creer. Porque el apóstol Pablo dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien que aún nos librará de tan grande muerte. Y el versículo 11 dice algo importante, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando bien vosotros a favor nuestro con la oración. Qué importante, obedecer la fe tiene que ver, hermanos, con contacto con Dios. El contacto con Dios es contacto con el cielo, con los recursos del cielo, ¿verdad? Es comunión con Dios. Y cómo ayuda la oración al creyente y cómo ayuda la oración a la iglesia. Amén. Y él aquí dice que cooperaron, dice que la iglesia cooperó con ellos a través de la oración. Amén. No dejemos de orar los unos por los otros, de cooperar con oración los unos por los otros, hermanos, porque eso va a traer vida a la iglesia, va a traer poder y va a traer esperanza. Amén. Obedecer la fe, para terminar, nos desafía a dejar de ser niños espirituales. Importante esto, hermanos. Si nosotros decimos que vamos a obedecer la fe de Jesús, la fe del Evangelio, tenemos que dejar de ser niños espirituales. Somos desafiados a crecer, a madurar, a tener una fe sólida, madura, una fe bíblica, una fe profunda. Esa es la fe del Evangelio, hermanos. Esa es una fe no fingida, una fe que nos cambia en el interior, que somos capaces de perdonar a las personas que nos ofendieron. Somos capaces de pedir perdón, ¿verdad?, a las personas que se sintieron ofendidas, a pesar de que quizás yo no tuve intención de ofender. Porque a veces no tenemos intención de ofender, pero ofendemos. Pero qué bueno es que aún así, ¿verdad?, sin tener intención de ofender, podemos ir al hermano y decir, si te ofendí, si te lastimé, te pido perdón. Eso es una fe bíblica, eso es una fe del Evangelio, eso es obedecer a la fe, porque Cristo perdonó a todos, a los más viles pecadores, y sigue perdonando a todos. Y perdonó a todas las personas con todos sus pecados. Cristo nos ha perdonado. Él, siendo inocente, cargó el pecado de todos nosotros. Nos dejó un ejemplo de perdón. Él murió perdonando, demostrando amor, ¿verdad? Porque el ser humano falla, el ser humano peca, desde el principio peca, falla, ¿verdad? Erra, pero hay un Dios que nos ama y que nos quiere restaurar y perdonar todos nuestros pecados, pero que nosotros también tengamos misericordia de aquel que falla y no lo condenemos,
¿verdad? Sino que tengamos misericordia, amén. Obedecer la fe nos desafía, hermanos, a dejar de ser niños espirituales. Y para eso, aquí en Hebreo hay algo interesante que quiero dejarles, que tiene que ver con eso. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, está algo que quiero dejarles en este momento. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice. Y en otra ocasión dice que debemos dejar de ser niños espirituales. Esto es importante, hermanos. Obedecer la fe significa que yo debo de crecer espiritualmente, de que yo debo madurar espiritualmente. Yo no puedo tener una fe estancada desde cuando vine la primera vez a la iglesia. Esa fe en todo caso es para aquel que recién nace de nuevo como un niño que no conoce nada de Dios ni de la Biblia, que nunca se les ha enseñado nada y viene a la iglesia por primera vez. Eso es un bebé espiritual, es un pequeño niño espiritual. Pero los que tenemos 5, 10, 20, 30 años de creyente, tenemos que dejar de ser niños espirituales, madurar, profundizar la fe y ser maestros, ¿verdad?, de la palabra, enseñar a otros con nuestro ejemplo, con nuestra vida, ¿verdad? Y dejar de ser niños. El niño es el que necesita la teta seca constantemente, y si le sacan la teta seca llora y se queja y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude en este tiempo, hermanos, a obedecer la fe. Obedecer la fe, el Evangelio implica un cambio interior en nuestro corazón, que muchas veces vamos a tener que practicar la palabra de Dios. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Tenemos que aplicar la palabra, practicar la palabra para que dé fruto, para que dé resultado y el Evangelio se haga poderoso en nuestras vidas. Es la única forma que nos vamos a potenciar, hermanos, cuando nosotros experimentamos la palabra. ¿Amén? Cuando experimentamos la palabra viene el poder de Dios a nuestras vidas. Atravesamos valles de muerte, de sufrimiento, atravesamos cárceles, hambres, peligros, sentencias de malas noticias, lo que sea. Atravesamos todo como atravesó el apóstol Pablo. ¿Amén? Pero para eso hay que obedecer la fe y aplicar la palabra de Dios. Y Dios nos está llamando en este tiempo, hermanos, a crecer, a madurar y enseñar a otros, ¿verdad? Y no estar quejándonos constantemente por cosas insignificantes. Veamos todo lo que pasó el apóstol Pablo y veamos qué es lo que me está pasando a mí, si vale la pena quejarnos constantemente y llorar como un niño. Yo creo, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para que podamos crecer cada día. Amén. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.